Wilhelm Hauff. Corazón frío. Primera parte. Quien viaje por Suabia no debe olvidar, aunque sea por un breve momento, visitar la Selva Negra. No por los árboles, aunque no en todas partes se puede ver tal oscuridad de magníficos y esbeltos abetos, sino por las gentes, sorprendentemente diferentes de otros habitantes de estos lugares. Son más altos que las personas comunes, tienen hombros anchos, una constitución robusta, y parece que el espíritu vigorizante que sopla por las mañanas desde los abetos les ha dotado desde jóvenes de un aliento más libre, una mirada más clara y un carácter más firme, aunque también más severo que el de los habitantes de las llanuras y los valles fluviales. No sólo se diferencian, por cierto, por su porte y estatura, sino también por sus costumbres y vestimenta, que son marcadamente distintas de las personas que viven más allá de estas montañas boscosas. Los habitantes de la Selva Negra de Baden se visten de la manera más hermosa. Los hombres de allí no se cortan la barba, esta crece como la naturaleza lo dispone, y sus chaquetas negras, anchas pantalones con pequeños pliegues, medias rojas y sombreros de ala ancha y puntiagudos les otorgan un aspecto inusual, pero al mismo tiempo severo y respetable. La ocupación habitual de los habitantes de allí es la fabricación de vidrio. También fabrican relojes que se venden casi en todo el mundo. En el otro extremo de la Selva Negra vive una parte de la misma tribu, pero de sus ocupaciones han surgido diferentes costumbres y hábitos que los de los vidrieros. Ellos comercian con su madera, talan y desbastan sus abetos, los transportan por el Nagold hasta el Neckar y desde el Neckar superior hacia abajo por el Rin hacia el interior de Holanda, y en los lugares costeros conocen bien a los habitantes de la Selva Negra y sus largos troncos. Se detienen en cada ciudad que se encuentra a la orilla del río y esperan con orgullo a que les compren troncos y tablones. Y los troncos más fuertes y largos los venden por grandes sumas a los holandeses, que construyen barcos con ellos. Así, estas personas están acostumbradas a una vida dura y nómada. Su alegría es llevar sus troncos río abajo. Su tristeza es regresar por la orilla. Por eso su vestimenta festiva difiere tanto de la de los vidrieros de la otra parte de la Selva Negra. Ellos llevan chaquetas de lienzo oscuro, verdes, de un ancho de palma en el pecho, pantalones de cuero negro, de cuyos bolsillos, como signo de distinción, asoma una regla de cobre de 1 pulgada. Pero el objeto de su orgullo y alegría son las botas, probablemente las más enormes que se usan en el mundo. Sus cañas pueden levantarse 2 palmos por encima de las rodillas y los transportadores caminan en ellas por aguas de hasta 3 pies de profundidad sin riesgo de mojarse los pies. Aún no hace mucho, los habitantes de estos bosques creían en los espíritus del bosque y solo en tiempos recientes se ha logrado erradicar esta superstición estúpida. Sin embargo, es curioso que los espíritus que, según la leyenda, habitan en la Selva Negra, se dividan también según estos diferentes tipos de vestimenta. Así, por ejemplo, se asegura que el pequeño vidriero, un buen duende de 3 pies y medio de altura, nunca se muestra de otra manera que con un sombrero puntiagudo de grandes alas, en chaqueta, pantalones amplios y medias rojas. En cambio, Michel el holandés, que deambula al otro lado del bosque, es, dicen, un enorme y fornido gigante vestido como un transportador, y muchos de los que lo han visto aseguran que no les gustaría pagar de su propio bolsillo por terneros, cueros que le alcanzarían para botas. Son tan altos que un hombre común se hundiría en ellos hasta el cuello, decían los testigos, y juraban que no exageraban en absoluto. Con estos espíritus del bosque ocurrió una extraña historia con un joven de la Selva Negra, que quiero contar. Había una viuda en la Selva Negra, la señora Bárbara Munk. Su esposo era carbonero y tras su muerte, ella poco a poco preparaba a su hijo de 16 años para la misma ocupación. El joven Peter Munk, un chico no tonto, obedientemente, pues así vivió su padre, se sentaba semanas enteras junto al humeante fuego y luego, negro y cubierto de hollín, aterrador, llevaba su carbón hacia abajo, a la ciudad, y lo vendía allí.
Pero el carbonero tiene tiempo para reflexionar sobre sí mismo y los demás, y cuando Peter Monk se sentaba junto a su fuego, los oscuros árboles a su alrededor y el profundo silencio del bosque lo llevaban a las lágrimas y a una melancolía inexplicable. Algo lo entristecía, algo lo enojaba. Él mismo no sabía qué. Finalmente comprendió que lo enojaba era su situación. «Negro, solitario carbonero», se dijo a sí mismo. «¡Qué vida tan miserable! ¡Qué respeto tienen los sopladores de vidrio, los relojeros, incluso los músicos en la noche del domingo! Y si Peter Monk, bien lavado y arreglado, saliera con la chaqueta de gala de su padre, con botones de plata y con nuevas y relucientes medias rojas, y alguien, siguiéndome, pensara: ¿quién es ese joven esbelto?, y se alabara a sí mismo mis medias y mi porte, al pasar y volverse, seguramente diría: «Ah, es solo Peter, el hijo del carbonero». Los transportadores del otro extremo de la Selva Negra también eran objeto de su envidia. Cuando estos gigantes del bosque venían vestidos de gala, llevando casi 2 quintales de plata en forma de botones, cadenas y hebillas, cuando, con las piernas bien separadas, con rostros importantes observaban los bailes, se insultaban en holandés y, como los más nobles holandeses, fumaban largas pipas de colonia, tales transportadores le parecían el hombre más feliz. Y cuando esos afortunados metían la mano en los bolsillos, sacaban puñados de grandes taleros y, apostando 1 docena o 2 de kreuzers, fácilmente perdían en los dados 5 o incluso 10 guilders, él perdía completamente la cabeza y se marchaba sombrío a su cabaña, porque en otras fiestas esos señores del bosque perdían más de lo que su pobre padre ganaba en un año. Particularmente admiraba a 3 de esos hombres, a los que más él mismo no lo sabía. Uno era un hombre gordo y alto, con rostro rojo, conocido como Ezequiel el Gordo. 2 veces al año transportaba madera de construcción a Ámsterdam y siempre lograba venderla a un precio mucho más alto que los demás, de modo que cuando otros regresaban a casa a pie, él navegaba con estilo en su barco. El segundo era el más delgado y alto de toda la Selva Negra. Lo llamaban el largo Schlücker, y Munch envidiaba su excepcional valentía. Desafiaba a las personas más respetadas, ocupaba, por muy apretados que estuvieran en la taberna, más espacio que los 4 más gordos, porque o ponía ambos codos sobre la mesa, o colocaba una de sus largas piernas sobre el banco, y aun así nadie se atrevía a contradecirlo, porque tenía dinero loco. Y el tercero era un joven apuesto, el mejor bailarín de la región, apodado el Rey de los Bailarines. Una vez fue pobre y trabajaba para uno de los señores del bosque. Pero de repente se hizo increíblemente rico. Algunos decían que había encontrado un jarro lleno de dinero bajo un viejo abeto. Otros afirmaban que con un atizador, que los transportadores a veces usan para pescar, había sacado del Rin cerca de Bingen un saco de oro, el cual era parte de un tesoro enterrado de los Nibelungos. En resumen, se había enriquecido de repente, y todos, viejos y jóvenes, lo veneraban como a un príncipe. A menudo pensaba en esta tríada Peter, el hijo del carbonero, cuando se sentaba solo en el bosque de abetos. Es cierto que todos ellos tenían un vicio principal que provocaba el odio general hacia ellos: su increíble avaricia, su falta de piedad hacia los deudores y los pobres, pues los habitantes de la Selva Negra son un pueblo de buen corazón. Pero se sabe cómo es la vida. Se les odiaba por su avaricia, pero se les respetaba aún más por su riqueza. ¿Quién podía, como ellos, arrojar taleros, como si el dinero cayera sobre ellos de los abetos? Esto no puede seguir así, se dijo un día Peter en su angustiosa melancolía, pues la víspera había sido una fiesta y todos se habían reunido en la taberna. Si no tengo suerte pronto, haré algo contra mí mismo. Ah, si tan solo gozara del mismo respeto y fuera tan rico como Ezequiel el Gordo, o fuera tan valiente y poderoso como el largo Schlücker, o tuviera la misma fama y pudiera arrojar taleros a los músicos en lugar de kreuzers, como el Rey de los Bailarines. ¿De dónde saca este pequeño su dinero? Repasaba en su mente todos los métodos para obtener dinero, pero ninguno le agradaba.
Finalmente le vinieron a la mente las leyendas sobre las personas que se habían enriquecido en tiempos antiguos gracias a Michel el holandés o al pequeño vidriero. Durante la vida de su padre a menudo venían a visitar a otros pobres y entonces se llevaban a cabo largas conversaciones sobre los ricos y cómo se hicieron ricos. En esas conversaciones a menudo se mencionaba al pequeño vidriero. Después de pensarlo bien, Peter incluso pudo recordar el verso que debía recitar en un determinado montículo en medio del bosque para invocarlo. El verso comenzaba así: En lo hondo del camino vive el duende cristalino. Solo entra en su destino. Pero por más que esforzaba su memoria, no podía recordar ninguna palabra más allá. Pensó en preguntar a alguno de los ancianos cuáles eran las otras palabras, pero cada vez lo detenía un temor de revelar sus pensamientos. Además, creía que la leyenda del pequeño vidriero no era muy conocida y que pocos recordaban ese conjuro, pues no había tantos ricos en el bosque, y porque, en realidad, ni su padre ni otros pobres habían intentado su suerte. Finalmente, de alguna manera, llevó a su madre a hablar sobre el duende del bosque, y ella le contó lo que ya sabía. Recordó solo la primera línea del conjuro, y al final le comunicó que el pequeño vidriero solo se aparece a las personas nacidas en domingo entre las 11 y las 2. Él mismo, dijo, sería apto para esto si supiera el conjuro, porque nació en domingo justo al mediodía. Al oír esto, Peter, el hijo del carbonero, casi se volvió loco de alegría y de deseo de probar su suerte. Le parecía suficiente conocer parte del conjuro y haber nacido en domingo para que el pequeño vidriero se apareciera. Por eso, una vez que vendió su carbón, no encendió un nuevo fuego, sino que se puso la chaqueta de gala de su padre, las nuevas medias rojas y el sombrero de domingo, tomó en la mano su bastón de espino de 5 pies, y despidiéndose de su madre, dijo: «Necesito ir a la ciudad, a la oficina, pues pronto nos tocará sortear quién irá a la guerra, y quiero recordarle al funcionario que usted es viuda y yo soy su único hijo». La madre lo alabó por esa intención, y él se dirigió al conocido montículo. Este montículo se encuentra en la cima más alta de la Selva Negra, y entonces alrededor de él, a una distancia de buenas 2 horas a pie, no había ni siquiera una aldea, ni siquiera alguna cabaña, pues las personas supersticiosas creían que allí no estaba limpio. Aunque los abetos eran altos y lujosos, los leñadores evitaban talar en esa zona, pues a menudo los hachas se resbalaban de los mangos y se clavaban en las piernas, y los árboles, a veces, caían de repente, golpeando, hiriendo e incluso matando a las personas. Y los mejores árboles de allí solo se usaban para leña, pues los troncos de ese montículo no los amarraban en balsas. Existía la creencia de que si un solo tronco de esos caía al agua, habría desgracias para las personas y las balsas. Por eso los árboles en ese montículo crecían tan densos y altos que en un día claro estaba oscuro casi como por la noche, y el alma de Peter Munk se le fue por los pies. No oía voces, ni el golpe del hacha, nada, excepto sus propios pasos. Incluso los pájaros parecían evitar esa oscuridad forestal. Al llegar al montículo, Peter, el hijo del carbonero, se detuvo frente a un grueso abeto, por el que algún marinero holandés, sin pensarlo, pagaría varios cientos de guilders. Probablemente aquí, pensó Peter, vive el guardián de los tesoros. Se quitó el gran sombrero de domingo, hizo una reverencia al árbol, se aclaró la garganta y dijo con voz temblorosa: «Me atrevo a desearle una buena tarde, señor vidriero». Pero no hubo respuesta. El silencio era el mismo que antes. «Quizás deba recitar el conjuro después de todo», pensó y murmuró: «En lo hondo del camino vive el duende cristalino. Solo entra en su destino». Al pronunciar estas palabras, vio, para su gran horror, cómo de detrás del grueso abeto asomaba una extraña y diminuta criatura. Le pareció que había visto al verdadero pequeño vidriero, exactamente como lo describían. Chaqueta negra, medias rojas, sombrero, todo estaba en su lugar, incluso el rostro pálido, pero delgado e inteligente, del que se contaban historias. Peter creyó haberlo visto. Pero ¡ay! El pequeño vidriero desapareció tan rápido como apareció.
«Señor vidriero», exclamó, un poco vacilante. «Peter Monk, por favor, no me engañe. Señor vidriero, si usted piensa que no lo vi, se equivoca gravemente. Lo vi claramente asomarse detrás del árbol». Nuevamente no hubo respuesta. Solo a veces le parecía oír que alguien se reía suavemente y con un tono ronco detrás del árbol. Finalmente, la impaciencia superó el miedo que lo mantenía paralizado. «Espera, pequeñín», exclamó, «llegaré hasta ti». Y con un salto se encontró detrás del abeto, pero no había ningún viejo duende del bosque allí, solo una pequeña y elegante ardilla que subió rápidamente por el tronco. Peter Monk sacudió la cabeza. Comprendió que había superado una buena parte del conjuro y que, si hubiera recordado quizás una sola línea más del verso, el pequeño vidriero habría estado allí. Pero por más que buscaba en su memoria, no recordaba nada. La ardilla apareció en las ramas inferiores del abeto, ya sea animándolo, ya sea burlándose de él. Se lavaba, movía su hermoso rabo, lo miraba con ojos inteligentes y al final a Peter le empezó a incomodar estar a solas con ese animalito. A veces le parecía que la ardilla tenía cabeza humana, además con un sombrero de 3 picos, y otras veces no se diferenciaba de cualquier otra ardilla, salvo por las medias rojas en sus patas traseras y las botas negras. En resumen, el animalito era divertido, pero Peter el Carbonero sentía un terror. Pensaba que aquí había algo raro. En el camino de regreso, Peter aceleró el paso. La oscuridad del bosque de abetos se hacía cada vez más impenetrable, los árboles se agolpaban cada vez más, y de repente fue invadido por un terror tal que comenzó a correr. Se tranquilizó solo cuando oyó el ladrido de perros a lo lejos, y poco después vio entre los troncos el humo de una cabaña. Pero al acercarse y ver cómo estaban vestidos sus habitantes, comprendió que, por miedo, había ido directamente en dirección opuesta y había llegado no a los vidrieros, sino a los transportadores. En esa cabaña vivían leñadores, un anciano, su hijo, el dueño de la casa y varios nietos adultos. Recibieron amablemente a Peter el Carbonero, le ofrecieron pasar la noche, no le preguntaron ni su nombre ni dónde vivía, le dieron de beber vino de manzana y por la noche sirvieron en la mesa un gran urogallo, el platillo favorito de la Selva Negra. Después de la cena, la dueña y sus hijas se sentaron a sus ruecas junto a una gran antorcha, que encendieron los chicos sumergiéndola en la más pura resina de abeto. El abuelo, el huésped y el dueño fumaban y miraban cómo trabajaban las mujeres, mientras los chicos tallaban cucharas y tenedores de madera. En el bosque aullaba la tormenta, desatándose entre los abetos, se oían fuertes golpes y a menudo parecía que se rompían y caían con estruendo árboles enteros. Los valientes chicos querían salir al bosque y ver esta aterradoramente hermosa escena, pero el abuelo los detuvo con una mirada severa y un grito. «No aconsejo a nadie salir ahora por la puerta», les gritó. «Quien salga no regresará. Dios me lo testifique. Esta noche Michel el holandés está talando el bosque para su nueva balsa». Los ojos de los nietos más jóvenes se iluminaron. Aunque ya habían oído hablar de Michel el holandés, le pidieron al abuelo que les contara una vez más sobre él. Peter Monk, que viviendo en el otro extremo del bosque solo había oído hablar de Michel el holandés vagamente, se unió a los nietos y preguntó al anciano quién era y dónde habitaba. «Él es el dueño de este bosque, y si, a pesar de su edad, ustedes no lo saben, significa que viven al otro lado de la colina o incluso más lejos, y les contaré sobre Michel el holandés lo que sé y lo que dice la tradición. Hace unos 100 años, al menos así lo contaba mi abuelo, no había en toda la tierra un pueblo más honesto que el de los habitantes de la Selva Negra. Ahora, cuando en nuestra región hay tanto dinero, la gente ha perdido la conciencia, se ha corrompido. Los jóvenes bailan y cantan los domingos y blasfeman de tal manera que da miedo. Pero entonces todo era diferente. Y aunque él mismo mirara ahora por esa ventana, seguiría repitiendo que Michel el holandés es el culpable de toda esta corrupción. Así que, hace unos 100 años, o más,
Vivía aquí un rico industrial maderero. Tenía muchos trabajadores y transportaba madera río abajo por el Rin, y Dios le enviaba buena fortuna en sus negocios porque era un hombre piadoso. Y una noche se le apareció un hombre como nunca había visto en su vida. Vestido como todos los jóvenes de la Selva Negra, era más alto que todos, una buena cabeza más alto. Nadie creería que tales gigantes existen en el mundo. Pidió trabajo al dueño, y al ver que el chico era fuerte y podía manejar cualquier carga, el industrial maderero acordó con él un salario y estrecharon las manos. Michel resultó ser un trabajador como no había habido aquí antes. Derribaba árboles como si fueran 3, y si 6 hombres arrastraban un tronco de un extremo, él solo levantaba el otro extremo. Así que, después de trabajar en la tala de árboles durante medio año, un día se acercó a su jefe y le dijo: «Ya he tenido suficiente de talar árboles. Quiero ver a dónde van mis troncos. ¿Me dejarías ir una vez con las balsas?» El jefe respondió: «No te pondré obstáculos, Michel, si quieres un poco de aire fresco, y aunque para la tala de árboles necesito hombres fuertes como tú, y en las balsas se requiere agilidad, que sea como tú desees esta vez». Así quedó decidido. La balsa de la que debía partir estaba hecha de 8 atados, y el último consistía en troncos gruesos. ¿Y qué pasó? La noche anterior, el alto Michel llevó al río otros 8 troncos de un grosor y longitud nunca vistos, y cada uno lo llevaba sobre el hombro con tal facilidad, como si fueran cañas, que todos se quedaron asombrados. Nadie sabe aún dónde los cortó. Al dueño le dio un vuelco el corazón al ver esto, pues calculó cuánto podrían dar por esos troncos. Y Michel dijo: «Bueno, con estos voy a navegar, y con esos palitos no irás muy lejos». El dueño quería recompensarlo con un par de botas, como las que usan los leñadores, pero él las desechó y sacó de algún lugar otras, como nunca se habían visto. Mi abuelo aseguraba que pesaban 100 libras y medían 5 pies de largo. La balsa zarpó, y si antes Michel sorprendía a los leñadores, ahora debían asombrarse los leñadores de balsas. Todos esperaban que, debido a los enormes troncos, la balsa fuera más lenta en el río, pero al contrario, tan pronto como entraron en el Neckar, voló como una flecha. Si normalmente en cada curva del Neckar los leñadores de balsas luchaban por mantener las balsas en el canal para no encallar en las piedras o la arena, ahora Michel saltaba al agua cada vez, empujaba la balsa a la izquierda o a la derecha con un solo golpe, para pasar rápidamente por los lugares peligrosos, y cuando el río corría recto, corría hacia el primer atado, hacía que todos se esforzaran con los remos, apoyaba su enorme palo de 6 pies en las piedras, y con un solo empujón la balsa avanzaba de tal manera que las orillas, los árboles y los pueblos parecían volar. Así llegaron el doble de rápido que siempre a Colonia sobre el Rin, donde normalmente vendían su madera. Pero aquí Michel dijo: «Vaya comerciantes que son, qué bien lo entienden, no hay nada que decir, entienden su beneficio. ¿Acaso piensan que toda esta madera que traen de la Selva Negra es para las necesidades de los habitantes de Colonia? No, la compran a ustedes por una miseria y luego la revenden por grandes sumas en Holanda. Vendamos aquí los troncos más pequeños y los más grandes los llevaremos a Holanda. Todo lo que obtengamos por encima del precio habitual irá a nuestro bolsillo». Así habló el astuto Michel, y a los demás les gustó. Algunos porque querían ir a Holanda y verla, otros por el dinero. Solo había uno entre ellos que era un hombre honesto, y trató de convencerlos de que no arriesgaran el bien del dueño y no lo engañaran sobre el precio, pero no le hicieron caso y olvidaron sus palabras. Solo Michel, el holandés, no las olvidó. Navegaron con la madera río abajo por el Rin. Michel gobernaba la balsa y rápidamente los llevó a Rotterdam. Allí les ofrecieron un precio 4 veces mayor que el anterior y especialmente bien pagaron por los enormes troncos de Michel. Al ver tanto dinero, los habitantes de la Selva Negra perdieron la cabeza de alegría. Michel repartió las ganancias. Dejó una cuarta parte al dueño, el resto lo distribuyó entre los leñadores de balsas, y ahora se fueron a vagar por las tabernas con los marineros y toda clase de gente,
donde gastaron y perdieron su dinero, y al hombre honesto que les había aconsejado no seguir adelante, Michel el holandés lo vendió a un comerciante de esclavos, y de él no hubo más noticias. Desde entonces, Holanda se convirtió en un paraíso para los jóvenes de la Selva Negra, y Michel el holandés fue su rey. Los industriales madereros no supieron nada de este comercio durante mucho tiempo, y sin que nadie lo notara, llegaron aquí desde Holanda el dinero, la blasfemia, los malos hábitos, la embriaguez y el juego. Y cuando esta historia salió a la luz, Michel el holandés desapareció como si se hubiera hundido en el agua, pero no murió. Lleva ya buenos 100 años haciendo travesuras en nuestro bosque, y dicen que con su ayuda muchos han logrado enriquecerse, pero a costa de su pobre alma no diré más. Solo sé que incluso ahora, en noches de mal tiempo, busca en la colina, donde no se debe talar madera, los mejores abetos, y mi padre vio con sus propios ojos cómo rompió un tronco de 4 pies de grosor, como si fuera una caña. Estos troncos los regala a quienes se desvían del buen camino y van a él en busca de compañía. A medianoche ellos echan la madera al agua y Michel navega con ellos a Holanda. Pero si yo fuera el señor de Holanda, mandaría fusilarlo con perdigones, porque todos los barcos que tienen, aunque sea una tabla de Michel el holandés, inevitablemente se hunden. Por eso se escucha tan a menudo sobre naufragios. ¿De qué otra manera podría un hermoso y fuerte barco del tamaño de una iglesia no mantenerse a flote y hundirse? Pero he aquí el asunto. Tan pronto como Michel el holandés derriba un abeto en la Selva Negra en una noche de tormenta, una de sus viejas tablas se sale de las juntas del barco, se forma una vía de agua y el barco con todos los que navegan en él se hunde. Así es la tradición sobre Michel el holandés. Y es verdad. Todo lo malo en la Selva Negra proviene de él. ¡Oh! Puede hacer rico a un hombre, añadió el anciano con un aire misterioso. Pero yo no quiero nada de él. No querría estar en la piel de Ezequiel el Gordo y del alto Schlurker por nada del mundo. Dicen que incluso el rey de los bailarines también se dejó llevar por él. Mientras el anciano contaba, la tormenta se calmó. Las chicas encendieron tímidamente las lámparas y se retiraron, y los hombres pusieron en el banco junto a la estufa un saco lleno de hojas como almohada para Peter Monk y le desearon buenas noches. Nunca antes Peter, el hijo del carbonero, había tenido sueños tan aterradores como esa noche. A veces le parecía que el sombrío y gigantesco Michel el holandés abría las ventanas desde afuera y metía en la habitación su larga mano con un saco de monedas de oro, sacudiéndolas de tal manera que sonaban con un tintineo puro y agradable. Otras veces veía al pequeño y amigable Cristalito que saltaba por la habitación montado en una enorme botella verde, y a Peter le parecía escuchar la misma risa ronca que en la colina, y entonces en su oído izquierdo sonaba de nuevo: «En Holanda hay dinero a montón. No temas, trabaja, campeón. No temas, pronto a trabajar. Oro y más oro sin parar». O de repente, en su oído derecho, sonaba de nuevo la canción del duende cristalino, y una voz suave susurraba: «Tonto Peter el carbonero, tonto Peter Munk, no recuerdas la última línea del verso, y sin embargo naciste un domingo, justo a las 12. Busca, tonto Peter, busca». Él se quejaba, gemía en sueños, trataba de encontrar una rima, pero como nunca había compuesto versos en su vida, todos sus esfuerzos eran en vano. Cuando al amanecer se despertó, ese sueño le pareció extraño. Se sentó a la mesa, cruzó los brazos sobre el pecho y reflexionó sobre los susurros que aún resonaban en sus oídos. «Busca, tonto Peter el carbonero, busca», se dijo a sí mismo, y se golpeó la frente con un dedo, pero no lograba recordar la última línea. Así permaneció, frunciendo el ceño y mirando fijamente a un punto, intentando encontrar la rima de la palabra camino o quizás cristalino, cuando 3 jóvenes pasaron por la casa hacia el bosque, uno de los cuales, mientras caminaba, cantaba. En lo hondo del camino brillaba el duende cristalino. Cantó su verso divino: «Nacido
seas en domingo. Entonces a Peter lo golpeó como un rayo. Se levantó rápidamente, salió de casa, decidido a que no había escuchado bien, y alcanzando a los jóvenes, rápidamente y con fuerza agarró la mano de aquel que cantaba. —¡No te vayas! —gritó Peter con los ojos encendidos. —Esa frase, la del domingo, dímela otra vez, por lo que más quieras. —¿Y a ti qué te importa, chico? —respondió el habitante de la Selva Negra. Canto lo que quiero, y suéltame la mano, o... No, repite lo que cantabas —gritó Peter casi en un estado de locura, y se aferró aún más a él. Al ver esto, los otros dos se lanzaron inmediatamente sobre el pobre Peter con gritos y lo golpearon hasta que, de tanto dolor, soltó la mano del tercero y cayó sin fuerzas de rodillas. —Ahora estamos en paz —dijeron riendo—. Y recuerda, loco, no debes meterte con tipos como nosotros. —Por supuesto, lo recordaré —suspiró Peter el Carbonero—. Pero ya que me han golpeado, hagan el favor de repetir claramente lo que él cantó. Se rieron de nuevo y comenzaron a burlarse de él, pero el que había cantado la canción le repitió las palabras y, riendo y cantando, se alejaron. —Entonces era eso —dijo el pobre, levantándose con dificultad después de la golpiza—. Domingo, la última palabra del verso. Ahora sí, Cristalito, vamos a hablar una vez más. Se fue a la cabaña, tomó su sombrero y su bastón, se despidió de los inquilinos de la cabaña y se dirigió de nuevo hacia la colina. Caminaba lenta y pensativamente, pues necesitaba recordar otra línea del poema. Finalmente, cuando ya estaba subiendo la colina y los abetos se alzaban más altos y densos, recordó la desafortunada línea y saltó de alegría. Entonces, de entre los abetos, salió un gigante vestido como un leñador, con un garfio largo como un mástil en la mano. A Peter Munk casi le fallaron las piernas al ver cómo caminaba lentamente a su lado. «Este no puede ser otro que Michel el holandés», pensó. El terrible gigante avanzaba en silencio, y Peter de vez en cuando lo miraba de reojo con miedo. Era una cabeza más alto que el hombre más alto que Peter había visto. Su rostro no era exactamente joven, pero tampoco viejo, aunque estaba lleno de arrugas y pliegues. Llevaba una chaqueta de lienzo, y sus enormes botas, ajustadas a los pantalones de cuero, eran bien conocidas por Peter por la tradición que había escuchado del anciano. —¿Peter Munk? ¿Qué haces en esta colina? —preguntó finalmente el señor del bosque con una voz baja y retumbante. —Buenos días, compatriota —respondió Peter, queriendo mostrar que no tenía miedo, aunque en realidad temblaba. —Quiero volver a casa a través de esta colina. —Peter Munk —replicó el otro, lanzándole una mirada aguda y aterradora—, tu camino no lleva a través de este bosque. —Bueno, no es exactamente el camino más directo —dijo él—, pero hoy hace calor y pensé que aquí estaría más fresco. —No mientas, Carbonero —exclamó Michel el holandés con voz atronadora—. Si no, te derribaré con mi garfio. ¿Crees que no vi cómo pedías algo a ese enanito? —añadió suavemente. —Deja, fue una tontería, y es bueno que hayas olvidado el poema. Es un tacaño, ese enanito, y no da mucho, y a quien da nunca estará contento. Tú, Peter, pobre, me das pena de verdad. A un chico tan alegre y hermoso le encontraría en el mundo un trabajo mejor que hacer carbón. Otros tienen tal cantidad de taleros y ducados, y tú cuentas hasta las monedas. No es vida, es miseria. Es cierto, tienes razón, no es vida, es tristeza. Bueno, para mí eso es una bagatela, continuó el temible Michel. Ya he ayudado a muchos buenos chicos. Tú no eres el primero. ¿Cuántas, dime, centenas, me refiero a taleros, necesitas para empezar? Con estas palabras, él revolvió el dinero en su enorme bolsillo y sonaron como la noche anterior en el sueño. Pero el corazón de Peter tembló asustado y dolorido ante estas palabras. Se sintió frío y caliente. Michel el holandés no parecía alguien que diera dinero por compasión sin exigir nada a cambio. A Peter le vinieron a la mente las enigmáticas palabras del anciano sobre los hombres ricos, y un inexplicable miedo lo llevó a exclamar: «Muchas gracias, señor,
Pero no quiero tener tratos contigo, ya he oído de ti. Y echó a correr a toda velocidad. Pero el espíritu del bosque caminaba a grandes zancadas a su lado y murmuraba con amenaza: «Aún te arrepentirás, Peter, aún vendrás a mí. Está escrito en tu frente, se ve en tus ojos. No puedes escapar de mí. No corras tan rápido, escucha una vez más mis sabias palabras. Ya está cerca el límite de mis dominios». Pero al oír esto y ver delante de él una zanja poco profunda, Peter aceleró aún más el paso para cruzar la frontera lo más pronto posible, y Michelle tuvo que apresurarse, persiguiéndolo con gritos y amenazas. El joven dio un salto desesperado sobre la zanja, viendo cómo el espíritu del bosque levantaba el garfio para lanzárselo. Saltó con éxito al otro lado y el garfio se rompió en el aire, como si hubiera chocado contra una pared invisible, y solo un largo fragmento llegó a Peter. Él lo levantó triunfante para lanzárselo de vuelta al insolente Michel el holandés. Pero de inmediato sintió que este trozo de madera se movía en su mano, y para su horror vio que no era otra cosa que una enorme serpiente que ya se acercaba a él, sacando la lengua y brillando con los ojos. La soltó, pero ya se había enroscado firmemente alrededor de su brazo y balanceándose se acercaba cada vez más a su rostro. De repente, desde algún lugar, un enorme urogallo descendió, agarró la cabeza de la serpiente con su pico, se elevó con ella en el aire y Michel el holandés, que había visto todo esto desde el otro lado de la zanja, aulló, gritó y se volvió loco al ver cómo alguien más poderoso que él se llevaba a la serpiente. Agotado, temblando, Peter continuó su camino. El camino se volvía más empinado, el lugar más solitario, y pronto estuvo nuevamente ante el enorme abeto. Como el día anterior, hizo varias reverencias al invisible cristalito y luego pronunció: «En lo hondo del camino brillaba el duende cristalino. Cantó su verso divino: nacido seas en domingo». Tú, de verdad, no diste en el clavo, pero dado que eres tú, Peter, hijo del carbonero, servirá así», dijo una voz suave y delicada desde algún lugar cercano. Peter se volvió sorprendido. Bajo el hermoso abeto estaba sentado un pequeño anciano con una chaqueta negra, calcetas rojas y un gran sombrero. Tenía un rostro delgado y bondadoso, con una barba suave, como de telaraña. Fumaba, era extraño ver eso, una pipa de vidrio azul, y al acercarse, Peter, para su asombro, vio que la ropa, los zapatos y el sombrero de este hombrecito también eran de vidrio de colores, pero el vidrio era blando, como si aún no se hubiera enfriado, se ajustaba a cada movimiento del duende del bosque. «¿Te encontraste con ese grosero Michel el holandés?», dijo el hombrecito, extrañamente tosiendo después de cada palabra. «Quería asustarte, pero le quité su garrote, nunca lo volverá a tener». «Sí, sí, señor guardabosques», respondió Peter con una profunda reverencia. «Realmente me asusté. Y usted, seguramente, fue el señor Glujar que devoró a la serpiente. Muchas gracias por eso. Pero he venido a usted en busca de consejo. Me va mal y es difícil vivir. El carbonero no espera nada bueno, y como aún soy joven, pensé, ¿y si de mí sale algo más? Mirando a otros, ¿cómo han prosperado en tan poco tiempo? Tomemos a Ezequiel o al rey de los bailarines, tienen dinero a raudales. Peter, dijo el hombrecillo con mucha seriedad, exhalando una larga bocanada de humo de su pipa. Peter, no quiero oír hablar de esas personas. ¿De qué sirve para ellos parecer felices aquí durante 1 o 2 años si luego serán más infelices? No desprecies tu oficio. Tu padre y tu abuelo fueron hombres dignos y ellos se dedicaron a lo mismo. Peter Munk, no quiero pensar que te ha traído a mí el amor por la ociosidad. Peter se asustó por tal respuesta severa y se sonrojó. «No», dijo él, «la ociosidad, señor guardabosques, la ociosidad, sé muy bien que es el principio de todos los vicios, pero no se enfade conmigo por el hecho de que otros oficios me agradan más que el mío propio. El carbonero es el último hombre en la tierra, mientras que los vidrieros, los carpinteros, los relojeros y todos los demás son más respetados. La arrogancia a menudo precede a la ruina.
dijo el hombrecillo un poco más amigablemente. Ustedes, los hombres, son seres extraños. Rara vez su hermano está satisfecho con la posición que le ha tocado por nacimiento y crianza. Y si fueras vidriero, querrías ser industrial forestal. Y si fueras industrial forestal, te gustaría ser guardabosques o vivir en la casa del jefe del distrito. Pero está bien. Si prometes trabajar honestamente, te ayudaré a establecerte mejor, Peter. A todos los que nacieron un domingo y lograron llegar a mí, generalmente les cumplo 3 deseos. Los primeros 2 pueden ser cualquier cosa, y no cumplo el tercero si es estúpido. Desea algo, pero solo, Peter, algo bueno y útil. ¡Hurra! Eres un maravilloso vidriero, y te llaman con razón guardabosques, porque los tesoros realmente están en tus manos. Así que si se me permite desear lo que anhela mi corazón, primero quiero bailar aún mejor que el rey de los bailarines, y al ir a la taberna siempre tener tanto dinero como Ezequiel. —¡Tonto! —respondió el hombrecillo con ira. —¿Qué deseo tan insignificante es bailar bien y tener mucho dinero para jugar? ¿No te da vergüenza, tonto Peter, robarte a ti mismo tu felicidad? ¿De qué te sirve a ti y a tu pobre madre que aprendas a bailar? ¿De qué te sirve el dinero que, según tu deseo, solo irá a la taberna y se quedará allí, como el dinero del desafortunado rey de los bailarines, y toda la semana vivirás, como antes, en la pobreza? Tienes aún un deseo más, pero esta vez intenta ser más sensato. Peter se rasguñó la nuca y, tras dudar un poco, dijo: «Bueno, quiero que bajo mi mando esté la mejor y más rica fábrica de vidrio en todo el Schwarzwald, con todos los equipos y dinero». —¿Nada más? —preguntó el hombrecillo con una expresión preocupada. —¿Y nada más, Peter? Bueno, añadan también un caballito y un carro. —¡Oh, tonto Peter, hijo del carbonero! —exclamó el hombrecillo, y lleno de indignación lanzó su pipa de vidrio contra un grueso abeto, rompiéndola en 1000 pedazos. —¿Caballitos? ¿Carros? Deberías haber deseado sentido común y la más simple sensatez, en lugar de caballitos y carros. Bueno, no te aflijas, intentaremos que esto no te haga daño. Después de todo, el segundo deseo en general no es tonto. Una buena fábrica de vidrio también alimentará a un buen dueño, solo que junto a ella podrías haber tomado inteligencia y sensatez, y los carros y caballos aparecerían por sí mismos. —Pero, señor guardabosques —respondió Peter—, aún me queda un deseo. Así que puedo desearme inteligencia, si es tan necesaria para mí, como usted considera. No, ya basta. Te esperan tales problemas que estarás contento de tener un deseo en reserva. Ahora regresa a casa. Aquí, dijo el hombrecillo sacando de su bolsillo una pequeña bolsa. Aquí hay 2000 florines. Esto es suficiente, y nunca más me pidas dinero, o tendré que colgarte del abeto más alto. Esa es mi costumbre desde que vivo en este bosque. Hace 3 días murió el viejo Wingfritz. Ve allí mañana por la mañana y compra su negocio, como se debe. Vive bien, trabaja diligentemente, y yo te visitaré de vez en cuando y te ayudaré con consejos y acciones, ya que no pediste inteligencia. Pero tu primer deseo, lo digo sin broma, fue malo. No te pases por las tabernas, Peter. Eso nunca ha llevado a nadie a un buen destino. Al decir esto, el hombrecillo sacó una nueva pipa de un maravilloso vidrio opalino, la llenó con escamas de conos de abetos secos y se la metió en su pequeña boca sin dientes. Luego sacó un enorme cristal de encendido, salió al sol y encendió la pipa. Al terminar con esto, extendió amistosamente su mano a Peter, le dio algunos buenos consejos para el camino, comenzó a fumar su pipa cada vez más fuerte y finalmente desapareció en una nube de humo que olía a verdadero tabaco holandés y lentamente se disipó entre las copas de los abetos. Al llegar a casa, Peter encontró a su madre muy preocupada. Esta buena mujer pensaba que a su hijo no lo habían llevado más que a la guerra, pero él estaba de buen humor y alegre, y le contó que había encontrado en el bosque a un buen amigo que le había prestado dinero para que Peter cambiara su oficio de carbonero por otro.
Aunque su madre había vivido durante 30 años en la cabaña del carbonero y se había acostumbrado a las caras cubiertas de hollín, como se acostumbra toda molinera a la cara blanca de harina de su marido, aún así era lo suficientemente vanidosa como para despreciar su antigua situación, tan pronto como Peter le prometió un futuro más brillante y dijo: «Sí, madre de un hombre que posee una fábrica de vidrio. Eso no es lo mismo que alguna vecina Greta o Beta, y ahora me sentaré en la iglesia en las primeras filas donde se sientan las personas decentes». Su hijo rápidamente se llevó bien con los herederos de la fábrica de vidrio. Mantuvo a los trabajadores que encontró allí y les ordenó hacer vidrio día y noche. Al principio le gustaba este oficio. Pasaba mucho tiempo en la fábrica de vidrio, caminando con dignidad, con las manos en los bolsillos, mirando aquí y allá, haciendo varias observaciones que a veces hacían reír mucho a sus trabajadores, pero su mayor alegría era ver cómo se soplaba el vidrio, y a menudo él mismo se ponía a trabajar y soplaba de la masa aún blanda las figuras más curiosas. Sin embargo, pronto se aburrió del trabajo y comenzó a ir a la fábrica de vidrio primero solo 1 hora al día, luego cada 2 días, y finalmente solo 1 vez a la semana, y sus aprendices hacían lo que querían. La razón de esto fue su afición a la taberna. En el primer domingo después de su famosa excursión a la colina, se dirigió a la taberna, donde ya estaba saltando el rey de los bailarines y sentado con una jarra ya estaba el grueso Ezequiel jugando a los dados. Peter rápidamente metió la mano en su bolsillo para ver si el vidriero había cumplido su palabra, y el bolsillo estaba lleno de plata y oro. Sus piernas también picaban, como si quisieran bailar y saltar, y cuando terminó el primer baile, Peter y su dama se colocaron al frente, junto al rey de los bailarines, y si éste saltaba 3 pies, Peter saltaba 4, y si aquél hacía alguna maravilla, Peter entrelazaba y retorcía sus piernas de tal manera que todos los espectadores se volvían locos de alegría y admiración. Y cuando en la pista de baile se enteraron de que Peter había comprado una fábrica de vidrio, cuando vieron que cada vez que se acercaba a los músicos durante el baile les lanzaba 20 kreutzer, la sorpresa no tenía límites. Algunos pensaban que había encontrado un tesoro en el bosque, otros creían que había heredado, pero todos ahora lo respetaban y lo consideraban una persona de posición en la sociedad, solo porque tenía dinero. De hecho, esa misma noche perdió 20 florines, pero en su bolsillo seguía sonando, como si aún hubiera un buen centenar de táleros. Al ver cómo lo respetaban, Peter perdió la cabeza de alegría y orgullo. Lanzaba dinero a diestra y siniestra y lo repartía generosamente entre los pobres, recordando cómo lo había oprimido la pobreza. El arte del rey de los bailarines fue humillado por la sobrenatural destreza del nuevo bailarín, y a Peter ahora lo llamaban el emperador de los bailes. Los domingos, los jugadores más hábiles no se atrevían a apostar tanto como él, pero tampoco perdían tanto, y cuanto más perdía, más ganaba. Todo iba exactamente como él había exigido del vidriero. Deseó siempre tener tanto dinero en el bolsillo como el grueso Ezequiel, y perdía su dinero precisamente ante Ezequiel. Y, tras perder de una vez 20 o 30 florines, los encontraba de inmediato en su bolsillo, tan pronto como Ezequiel los tomaba. Poco a poco superó en derroche y desenfreno a los más disolutos de Schwarzwald, y lo llamaban más a menudo Peter el jugador que el emperador de los bailes, porque ahora jugaba casi siempre, incluso entre semana. Además, su fábrica de vidrio estaba en declive debido a su imprudencia. Ordenaba hacer tanto vidrio como fuera posible, pero no compró, junto con la fábrica de vidrio, el secreto de cómo vender mejor ese vidrio. Al final, no sabía qué hacer con tanto vidrio y lo vendía a mitad de precio a comerciantes ambulantes, solo para poder pagar a sus trabajadores. Una noche regresaba a casa de la taberna y, a pesar de la gran cantidad de vino que había bebido para animarse, pensaba con horror y melancolía en su ruina. De repente notó que alguien caminaba a su lado. Se dio la vuelta y resultó ser el vidriero. Entonces Peter se llenó de furia y, completamente descarado, declaró que en todas sus desgracias era culpable ese enano.
¿Qué debo hacer ahora con el caballo y el carro?, exclamó. ¿Para qué me sirve la fábrica de vidrio y todo mi vidrio? Incluso cuando era un insignificante niño carbonero, vivía más alegre y no conocía preocupaciones. Y ahora espero día tras día que el jefe del distrito venga, evalúe mis bienes y los venda en una subasta por deudas. —¿Así que es así? —dijo el vidriero. —¿Así que es así? ¿Significa que yo soy el culpable de que seas infeliz? ¿Así es la gratitud por mis beneficios? ¿Quién te dijo que pensaras deseos tan estúpidos? ¿Querías ser vidriero y no sabías dónde vender el vidrio? ¿Acaso no te dije que en los deseos hay que ser más cauteloso? Te faltaba sentido común. Eso es lo que, Peter, te hacía falta. —¿Qué significa sentido común? —exclamó él. —Soy un chico no tonto, no más tonto que los demás, y te lo demostraré, vidriero. Con estas palabras agarró bruscamente al pequeño hombrecillo del cuello y gritó: —¿Te atrapamos, viejecillo del bosque? Ahora voy a nombrar mi tercer deseo, y lo cumplirás. Sin moverme de aquí, exijo 2 veces 100.000 táleros, y una casa y... ¡Ay! —gritó, y sacudió la mano, porque el hombrecillo se había convertido en vidrio caliente, y le quemó la mano con chispas de fuego. Y el hombrecillo ya no se veía. Durante muchos días, la mano hinchada le recordó a Peter su ingratitud y necedad. Pero luego ahogó su conciencia y dijo: «Si incluso venden la fábrica de vidrio y todo lo demás, aún me quedará el grueso Ezequiel. Mientras él tenga dinero los domingos, yo también lo tendré. Correcto, Peter. Pero, ¿y si él no tiene?» Así sucedió una vez, y fue un caso inaudito en aritmética. Un domingo se acercó a la taberna. La gente asomó por las ventanas y alguien dijo: «Ahí está Peter el jugador». Otro añadió: «Sí, el emperador de los bailes, el rico vidriero». Y un tercero sacudió la cabeza y dijo: «Se puede poner una cruz sobre su riqueza, circulan rumores sobre sus deudas, y en la ciudad una persona dijo que el jefe del distrito en cualquier momento podría embargar sus bienes». Mientras tanto, el rico Peter, con dignidad y seriedad, saludó a los huéspedes que estaban en las ventanas, se bajó del carro y gritó: «Buenas noches, buen dueño. ¿Está ya aquí el grueso Ezequiel?» Y una voz baja respondió: «Entra, Peter. Tu lugar te espera, y ya estamos sentados a las cartas». Peter Munk entró en la taberna, rápidamente metió la mano en su bolsillo y comprendió que Ezequiel había acumulado bien, porque su bolsillo estaba lleno de dinero. Se unió a los que estaban sentados en la mesa y comenzó a jugar. Ganaba y perdía. Y así jugaron hasta que otras personas honradas se fueron a casa al caer la noche. Luego jugaron a la luz de las velas, hasta que 2 jugadores más dijeron: «Basta, es hora de volver a casa con la esposa y los hijos». Pero Peter, el jugador, convenció al grueso Ezequiel para que se quedara. Este dudó mucho, pero finalmente exclamó: «Está bien, ahora contaré mi dinero y jugaremos a los dados. La apuesta será de 5 florines, al menos solo para que los niños jueguen». Sacó su billetera y contó el dinero. Resultó ser 100 florines, y a Peter, el jugador, ya no le hacía falta contar, porque ahora sabía cuánto tenía en efectivo. Pero si Ezequiel antes ganaba, ahora perdía apuesta tras apuesta y maldecía todo lo que podía. Si él sacaba un doble, inmediatamente Peter el jugador también sacaba un doble, pero cada vez con 2 puntos más. Finalmente, el grueso puso sobre la mesa los últimos 5 florines y exclamó: «Una vez más, y si pierdo esto, no dejaré de jugar. Entonces tú me prestarás de tus ganancias, Peter, porque un chico honesto siempre ayuda a otro». «Lo que quieras, hasta 100 florines», respondió el emperador de los bailes, satisfecho con su ganancia, y el grueso Ezequiel sacudió los dados, y al lanzarlos obtuvo 15 puntos. «¡Doble!», exclamó. «Bueno, ahora veamos». Pero Peter sacó 18 puntos, y una voz ronca y familiar dijo detrás de él: «Bueno, esto fue la última apuesta». Se dio la vuelta. Detrás de él, en toda su enorme altura, estaba Michel el holandés. Peter, asustado, dejó caer el dinero que ya había comenzado a recoger.
Pero el grueso Ezequiel no vio al guardabosques y exigió que Peter el jugador le prestara 10 florines para jugar. Este, medio aturdido, metió la mano en su bolsillo, pero no había dinero. Buscó en otro bolsillo, pero allí tampoco encontró nada. Dio la vuelta a su chaleco, pero no salió ni un céntimo, y solo entonces recordó su primer deseo: siempre tener tanto dinero como el grueso Ezequiel. Todo había desaparecido como humo. El dueño y Ezequiel lo miraban con sorpresa mientras él buscaba y no podía encontrar dinero. No podían creer que no tuviera nada más, y cuando finalmente ellos mismos miraron en sus bolsillos, se llenaron de furia y afirmaron que Peter el jugador era un malvado mago, que todo el dinero ganado y el suyo propio lo había traído a casa de alguna manera sucia. Peter se defendió obstinadamente, pero todo estaba en su contra. Ezequiel dijo que contaría esta horrible historia a todo Schwarzwald, y el dueño prometió ir a la ciudad a primera hora de la mañana y denunciar a Peter Monk, que era un hechicero, y añadió que esperaba ver cómo lo quemaban. Luego se lanzaron sobre él, le quitaron su abrigo y lo echaron fuera de la puerta. No había una sola estrella en el cielo cuando Peter, abatido, se dirigía a su vivienda. Pero aún así reconoció la oscura figura que caminaba junto a él y finalmente dijo: «Tu asunto está perdido, Peter Monk. Toda tu prosperidad ha terminado, y esto ya podría haberte dicho en aquel entonces, cuando no quisiste escucharme y corriste hacia el estúpido enano de cristal. Ahora ves lo que sucede si se desatiende mi consejo. Pero prueba tu suerte conmigo. Tu destino me provoca compasión. Quien ha acudido a mí nunca se ha arrepentido, y si el camino no te asusta, mañana estaré todo el día en la colina a tu servicio. Solo llámame». Peter adivinó quién le hablaba, se llenó de horror, y sin responder nada, corrió hacia su casa. Segunda parte. Cuando el lunes Peter llegó a su fábrica de vidrio, no solo estaban allí sus trabajadores, sino también otras personas, cuya presencia no era tan placentera, el jefe del distrito con 3 agentes judiciales. El jefe le deseó a Peter buenos días. Le preguntó cómo había dormido y luego sacó una larga lista donde figuraban los prestamistas de Peter. «¿Vas a pagar o no?», preguntó el jefe del distrito con rostro severo. «Y por favor, apúrate. Tengo poco tiempo y hasta la cárcel hay buenas 3 horas de camino». Aquí Peter se desanimó por completo. Confesó que no tenía nada más y dejó que el jefe evaluara la casa y el patio, la fábrica de vidrio y el establo, la carreta y los caballos. Y cuando los agentes judiciales y el jefe del distrito comenzaron a pasear por todas partes, describiendo y evaluando, pensó: «La colina no está lejos, el enano no me ayudó, probaré suerte con el gigante». Corrió hacia la colina. Corrió tan rápido como si los agentes judiciales le estuvieran pisando los talones. Cuando pasaba por el lugar donde había hablado por primera vez con el enano de cristal, sintió como si una mano invisible lo retuviera, pero se liberó, corrió más y llegó al límite que había notado antes. Y tan pronto como, jadeando, gritó: «¡Migiel el holandés! ¡Señor Migiel el holandés!». El gigante leñador con su garfio apareció de inmediato. «¿Has venido?», dijo riendo. «¿Querían despojarte de la piel y venderla a tus prestamistas? Bueno, tranquilízate. Todos tus problemas, como ya dije, provienen de ese enano de cristal, un renegado y un hipócrita. Si vas a regalar, hay que regalar generosamente, no como este tacaño. Pero vamos», continuó girándose hacia el bosque, «vamos a mi casa. Allí veremos si podemos llegar a un acuerdo». «¿Llegar a un acuerdo?», pensó Peter. «¿Qué puede exigir de mí y qué puedo ofrecerle? ¿Acaso no debería servirle? ¿Qué quiere de mí?». Caminaron por un sendero empinado y llegaron a un acantilado al borde de un profundo y oscuro abismo. Migiel, el holandés, corrió hacia abajo por la roca, como si bajara por una suave escalera de mármol. Peter, en cambio, casi se desmayó, porque al llegar al fondo del abismo, Migiel había crecido hasta la altura de una torre, y extendiéndole una mano, larga como un remo, con una palma ancha como una mesa en una taberna, exclamó con una voz profunda como el repique de una campana de funeral:
Siéntate en mi palma y agárrate de los dedos. No te caerás. Peter, temblando, obedeció, se sentó en la mano del gigante y se agarró de su pulgar. El descenso fue largo, pero para sorpresa de Peter no se hacía más oscuro. Al contrario, la luz en el abismo parecía aumentar. Los ojos no soportaban su brillantez. Cuanto más bajaba Peter, más pequeño se hacía Michiel el holandés. Y así, recuperando su forma anterior, el duende del bosque estaba frente a una casa, exactamente igual, ni mejor ni peor, que la de todos los ricos campesinos en la Selva Negra. La habitación a la que llevó a Peter no se diferenciaba de las habitaciones de otras personas en nada, salvo por una cierta desolación. Los relojes de pared de madera, una enorme estufa de azulejos, bancos anchos, utensilios en las estanterías, eran los mismos que en todas partes. Michiel le indicó un lugar en la gran mesa. Luego salió y pronto regresó con una jarra de vino y vasos. Sirvió a ambos y comenzaron a conversar, y Michiel el holandés hablaba sobre las alegrías de la vida, sobre tierras lejanas, sobre hermosos ríos y ciudades, de tal manera que al final Peter fue invadido por una gran nostalgia por ellas, y se lo dijo abiertamente al holandés. A pesar de toda tu fuerza, valentía y disposición para emprender algo, puedes temblar si tu tonto corazón de repente late un poco más fuerte. ¿Por qué debería preocuparse un chico inteligente por tales tonterías? ¿Te dolió la cabeza cuando alguien te llamó recientemente un estafador y un canalla? ¿Te dolieron las tripas cuando vino el jefe del distrito para echarte de casa? Entonces, ¿qué? Dime, ¿qué te dolía? El corazón, respondió Peter, apretando la mano contra su agitada pecho, porque le pareció que su corazón temblaba de miedo. Has desperdiciado cientos de florines en miserables y en toda clase de chusma. ¿Y de qué ha servido? Ellos te desearon suerte y salud por ello. Entonces, ¿te has vuelto más saludable por eso? Con la mitad de ese dinero tirado al viento, podrías haberte contratado un médico. La suerte, no hay duda, es buena suerte, si tu riqueza se vende en una subasta y te echan a la calle. ¿Y qué te llevaba a hurgar en tu bolsillo en cuanto algún mendigo ponía su sombrero raído? El corazón, otra vez el corazón, no tus ojos, no tu lengua, no tus manos, no tus pies, sino tu corazón. Has tomado todo demasiado a pecho, como se dice. Pero ¿cómo puedo desapegarme de esto? Ahora mismo estoy haciendo todo lo posible por dominar mi corazón, y aún así late y duele. Bueno, exclamó Michiel riendo, no podrás con él, pero entrégame ese tamborileante y verás cómo te sentirás bien. ¿A usted? ¿Mi corazón? Gritó Peter horrorizado. Pero para eso tendría que morir aquí mismo. De ninguna manera. Sí, si alguno de sus señores cirujanos le cortara el corazón, por supuesto que moriría. Pero yo, eso es diferente. Pero entra y convéncete tú mismo. Con estas palabras se levantó, abrió la puerta de una habitación más pequeña y condujo al huésped allí. El corazón de Peter se contrajo con fuerza al cruzar el umbral, pero no prestó atención a esto, porque ante sus ojos se presentó una visión extraña y sorprendente. En numerosas estanterías de madera había frascos llenos de un líquido transparente, y en cada uno de esos frascos había un corazón, y en los frascos estaban pegadas etiquetas con nombres que Peter comenzó a leer con curiosidad. Allí estaba el corazón del jefe del distrito, el corazón del Ezequiel el Gordo, el corazón del rey de los bailarines, el corazón del jefe de bosques. También había allí 6 corazones de acaparadores de granos, 8 de oficiales reclutadores, 3 corazones de usureros. En resumen, era una colección de los corazones más respetables en un radio de 20 horas de camino. «Mira», dijo Michiel el holandés, «todos ellos se han librado de las preocupaciones y aflicciones de la vida. Ninguno de esos corazones late ya inquieto y preocupado, y sus antiguos dueños están contentos de haber despojado al inquieto huésped. Pero, ¿qué llevan ahora en el pecho en su lugar?», preguntó Peter, cuya cabeza daba vueltas por todo lo que había visto. «Esto», respondió Michiel, y sacó de un cajón un corazón de piedra. «¿Así?», dijo Peter, y le recorrieron escalofríos por la piel. «¿Un corazón de mármol?».
Pero, en verdad, señor Michiel el holandés, en el pecho debe hacer bastante frío. Por supuesto, pero ese frío es agradable. ¿Por qué el corazón debe ser cálido? En invierno su calor no sirve de nada. Aquí una buena cereza es más útil que un corazón cálido, y en verano, cuando todo está sofocante y caluroso, no puedes imaginarte qué frescura emana entonces de un corazón así. Y, como ya dije, ni el miedo, ni el horror, ni la estúpida compasión, ni otras penas se acercan a un corazón así. —¿Y eso es todo lo que puede darme? —preguntó Peter descontento. —Esperaba recibir dinero, y usted me ofrece una piedra. Bueno, para empezar, creo que 100.000 florines te bastarán. Si los pones en circulación hábilmente, pronto podrías convertirte en millonario. —¿100.000? —exclamó alegremente el pobre carbonero. —No golpees tan furiosamente en mi pecho. Pronto nos despediremos. —Está bien, Michiel. Dame la piedra y el dinero, y puedes sacar a este inquieto del carro. Pensé que eras un chico inteligente —respondió el holandés, sonriendo amistosamente. Vamos a tomarnos otro trago, y luego te daré el dinero. Se sentaron de nuevo a beber en la gran habitación y siguieron bebiendo hasta que Peter se quedó dormido profundamente. Peter, hijo del carbonero, despertó por el alegre canto de la trompeta del correo y resultó que estaba sentado en una hermosa carroza y rodando por un amplio camino, y asomándose por la ventana vio que la selva negra se desvanecía a lo lejos. Al principio le costaba creer que él mismo estaba sentado en la carroza, porque la ropa que llevaba no era en absoluto la misma que la de ayer, pero luego recordó todo tan claramente que finalmente dejó de preguntarse y exclamó: «Soy Peter, hijo del carbonero, y nadie más. Eso está claro». Se sorprendió de no sentir tristeza al dejar su tranquila patria, los bosques donde había vivido tanto tiempo. Incluso al pensar en su madre, que ahora seguramente estaba sola en la miseria y la necesidad, no pudo sacar ni una lágrima, o al menos suspirar. Todo le era tan indiferente. «Ah, es cierto», dijo luego, «las lágrimas y los suspiros, la nostalgia por el hogar y la tristeza provienen del corazón, y mi corazón, gracias a Michiel el holandés, es frío y de piedra». Puso la mano en su pecho y nada se movió. Había un silencio total. Si ha cumplido su promesa sobre los 100.000 como cumplió la de mi corazón, será espléndido, pensó, y comenzó a registrar la carroza. Encontró muchas prendas de vestir que podría desear, pero no dinero. Finalmente se topó con una bolsa y encontró en ella miles de táleros en oro y cheques de casas comerciales en todas las grandes ciudades. Ahora todo es como quería, pensó, acomodándose en la esquina de la carroza, y se lanzó hacia tierras desconocidas. Viajó por el mundo durante 2 años y miraba desde su carroza las casas que pasaban a la izquierda y a la derecha, y al detenerse solo miraba el letrero de su posada. Luego recorría la ciudad y contemplaba las principales atracciones. Pero nada le alegraba, ni un cuadro, ni un edificio, ni música, ni danzas. Su corazón de piedra era indiferente a todo, y sus ojos y oídos no percibían ninguna belleza. Solo le quedaba la alegría de comer, beber y dormir, y su vida consistía en viajar sin rumbo por el mundo, comiendo por diversión, durmiendo por aburrimiento. A veces, en verdad, recordaba que había sido más alegre, más feliz cuando vivía en la pobreza y tenía que trabajar para no morir de hambre. Antes le maravillaba alguna hermosa vista del valle, le encantaban la música y el canto. Antes disfrutaba durante horas de la simple comida que su madre le traía al hoyo donde quemaba carbón. Cuando reflexionaba sobre el pasado, le parecía muy extraño que ahora ya no pudiera reírse, aunque antes se reía de cualquier pequeña broma. Cuando otros se reían, él ahora solo sonreía por cortesía, pero su corazón no participaba en esa sonrisa. Sentía ahora que estaba completamente tranquilo, pero no sentía satisfacción. No era la nostalgia por el hogar, ni la tristeza, sino el aburrimiento, la saciedad, la vida sin alegría lo llevaron finalmente de regreso a su tierra natal. Cuando, al regresar de Estrasburgo, vio el oscuro bosque de su patria,
cuando volvió a ver las fuertes figuras y los rostros abiertos y honestos de los habitantes de la Selva Negra, cuando su oído captó el fuerte, grave, pero melodioso habla nativa, rápidamente se agarró el corazón, porque su sangre corría más rápido por sus venas y ya estaba listo para alegrarse y llorar, pero olvidó, tonto, que su corazón era de piedra y las piedras están muertas, no ríen ni lloran. Lo primero que hizo fue ir a ver a Michiel, el holandés, quien lo recibió con la misma cordialidad de antes. «Michiel», le dijo, «he viajado por el mundo y he visto todo, pero todo es una tontería y solo me he aburrido. En general, su cosa de piedra que llevo en el pecho me protege de muchas cosas. Nunca me enfado, nunca me entristezco, pero tampoco me alegro, y me parece que vivo solo a medias. ¿No podrías hacer que el corazón de piedra fuera un poco más sensible? O mejor aún, devuélveme mi antiguo corazón. Después de 25 años me he acostumbrado a él, y aunque a veces hiciera tonterías, seguía siendo un corazón vivo y alegre». El duende del bosque se rió con una risa amarga y maligna. «Cuando mueras, Peter Munk», respondió, «entonces así será. Entonces tu suave y sensible corazón volverá a ti y podrás sentir tanto la alegría como el dolor. Pero aquí, en la tierra, ya no lo tendrás. Has viajado por el mundo, Peter, pero con la vida que has llevado, eso no te ha beneficiado. Ahora aséntate en algún lugar aquí en el bosque, construye una casa, cásate, pon a trabajar tu dinero. Solo te faltaba el trabajo. Te has aburrido de la ociosidad y echas toda la culpa a un corazón que no tiene culpa alguna». Peter reconoció que Michiel tenía razón en lo que decía sobre la ociosidad y decidió hacerse rico y seguir enriqueciéndose. Michiel le regaló una vez más 100.000 florines y se despidió de él como de un buen amigo. Pronto comenzaron a correr rumores por la Selva Negra de que el carbonero, o Peter el jugador, había regresado y se había vuelto aún más rico que antes. Todo siguió su curso habitual. Cuando se quedó sin un céntimo, lo echaron de la posada, pero cuando ahora, una noche de domingo, llegó allí por primera vez, todos le estrecharon la mano, alabaron su caballo, le preguntaron sobre sus viajes, y cuando ahora volvió a jugar por resonantes táleros con el Ezequiel el Gordo, lo miraban con el mayor respeto. Sin embargo, ya no se dedicaba a la fabricación de vidrio, sino al comercio de madera, pero solo de cara. Su principal ocupación era la reventa de granos y la usura. La mitad de la Selva Negra estaba gradualmente en deuda con él, pero solo prestaba dinero al 10% o vendía el grano a los pobres que no podían pagar de inmediato a un precio exorbitante. Con el jefe del distrito ahora mantenía una estrecha amistad, y quien no podía pagar al señor Peter Munk a tiempo, el jefe del distrito acudía con sus guardias, evaluaba la casa y la propiedad, vendía todo de inmediato y echaba a los padres, madres e hijos al bosque. Al principio esto causaba cierto desagrado al rico Peter, porque los pobres despojados de sus hogares asediaban su casa. Los hombres suplicaban que se les perdonara la deuda, las mujeres intentaban ablandar su corazón de piedra y los niños mendigaban un trozo de pan. Pero cuando él adoptó perros feroces, los conciertos de gatos, como él los llamaba, pronto se detuvieron. Con un silbido incitaba a los perros contra los mendigos y éstos huían gritando de miedo. La que más le molestaba era la vieja, y no era otra que la vieja Munk, la madre de Peter. Ella había estado en apuros desde que vendieron su casa y propiedad, y su hijo, al regresar rico, no se había preocupado por ella. Y a veces, apoyándose en un bastón, se acercaba a la casa, vieja, marchita, débil. No se atrevía a entrar, porque una vez él la había echado, pero le dolía vivir de la caridad de extraños, mientras que su propio hijo podría haberla liberado de preocupaciones en su vejez. Pero el corazón frío no se conmovía, ni por los rasgos familiares de su rostro pálido, ni por los ojos suplicantes, ni por la mano extendida y marchita, ni por su figura escuálida. Cuando ella tocaba a la puerta los sábados, él, refunfuñando, sacaba una moneda pequeña, la envolvía en papel y se la enviaba con un trabajador. Escuchaba su voz temblorosa cuando ella agradecía y le deseaba bienestar en la vida.
escuchaba cómo ella, gimiendo, se alejaba, pero no pensaba en nada más que en los 20 kreuzers que había tirado al viento. Finalmente, a Peter se le ocurrió la idea de casarse. Sabía que cualquier padre en la Selva Negra estaría encantado de darle a su hija, pero seguía eligiendo, porque quería que todo aquí también miraban su felicidad y su inteligencia. Cabalgaba por todo el Selva Negra, miraba aquí y allá, y ninguna belleza local le parecía lo suficientemente hermosa. Finalmente, después de infructuosos intentos de encontrar a la primera belleza en todos los salones de baile, escuchó que la más hermosa y virtuosa de todas era la hija de un pobre leñador. Le dijeron a Peter que ella vivía sola, llevando con diligencia y destreza el hogar de su padre, y que nunca, ni siquiera en el día de la Trinidad o en las festividades del templo, iba a bailar. Al oír hablar de este milagro del Selva Negra, Peter decidió cortejarla y galopó hacia su cabaña que le habían descrito. El padre de la hermosa Lisbeth recibió con sorpresa a tal importante noble y se sorprendió aún más al enterarse de que era el rico Peter quien quería convertirse en su yerno. No se tomó mucho tiempo para pensar, decidido a que sus preocupaciones y su pobreza llegaran a su fin, y dio su consentimiento sin preguntar a la hermosa Lisbeth, quien era tan obediente que sin objeciones se convirtió en la señora Monk. Pero la vida de la pobre no resultó ser como ella había soñado. Creía que sabía manejar el hogar, pero no lograba satisfacer al señor Peter. Ella sentía compasión por los pobres, y dado que su esposo era rico, pensaba que no era un pecado dar un pfennig a alguna anciana mendiga o llevar un trago de vodka a algún anciano. Pero al notar esto una vez, el señor Peter dijo con voz grosera y expresión malvada: «¿Por qué repartes mi riqueza a toda esa chusma? ¿Acaso has traído algo a la casa para estar regalando? Con la limosna de tu padre ni siquiera se calienta el caldo, y tú tiras el dinero como si fueras una duquesa. Te lo repito, te voy a dar una paliza». La hermosa Lisbeth lloraba en su habitación por la dureza de su marido y a menudo pensaba que sería mejor estar en casa, en la pobre cabaña de su padre, que vivir con el rico, pero tacaño y cruel Peter. Ah, si ella hubiera sabido que su corazón era de mármol y que no podía amar ni a ella ni a nadie más en el mundo, ciertamente no se habría sorprendido. Y cuando ahora estaba sentada en el porche y pasaba un mendigo que, al quitarse el sombrero, comenzaba sus súplicas, ella cerraba los ojos para no ver esa miseria y apretaba la mano en un puño para no sacar accidentalmente una moneda del bolsillo. Así fue como se extendió por todo el Selva Negra la mala fama de la hermosa Lisbeth. Decían que era aún más tacaña que Peter Munk. Una tarde, la señora Lisbeth estaba sentada frente a la casa hilando, cantando suavemente una canción. Se sentía ligera de corazón porque el clima era bueno y Peter había salido a montar a caballo. Y así, por el camino venía un ancianito con un gran y pesado saco, y ella, ya desde lejos, lo escuchaba quejarse. Lisbeth, con compasión, lo miraba y pensaba: «No debería un ancianito tan pequeño cargar con un peso tan pesado». El anciano, mientras tanto, quejándose y tambaleándose, se acercó más y al llegar junto a Lisbeth, casi cayó bajo el peso del saco. «Ah, tenga piedad, señora, deme un trago de agua», suplicó el anciano. «No tengo más fuerzas, me muero de cansancio». «No debería en su edad cargar con pesos», dijo Lisbeth. «Pero tengo que servir de mensajero para no morir de hambre», respondió él. «Ah, una mujer tan rica como usted no puede imaginar lo amargo que es ser pobre y lo refrescante que es un trago de agua en este calor». Al oír esto, ella se apresuró a entrar en la casa, tomó una jarra de la estantería y la llenó de agua. Pero cuando Lisbeth regresó y a pocos pasos vio al anciano sentado sobre el saco, tan miserable, tan infeliz, su corazón se llenó de compasión y, recordando que su marido no estaba en casa, dejó la jarra con agua. Tomó una copa, la llenó de vino, puso encima un buen trozo de pan de centeno y se la acercó al anciano. «Un trago de vino será quizás más útil que agua a su edad», dijo ella, «pero beba despacio y acompañe con el pan». El anciano la miró con sorpresa y sus viejos ojos se llenaron de lágrimas. Bebió el vino y dijo: «He llegado a la vejez,
pero he visto pocas personas que sean tan compasivas y que hagan limosnas de manera tan hermosa y amable como usted, señora Lisbeth. Pero por esto vivirá en la tierra en plena felicidad. Un corazón así no quedará sin recompensa. Cierto, y la recompensa la recibirá ahora mismo. De repente resonó una voz aterradora, y al volverse vieron a Peter con el rostro encendido de rabia. Así que incluso mi mejor vino lo viertes a los mendigos y das de beber a cualquier vagabundo con mi copa. Aquí tienes tu recompensa. Lisbeth se lanzó a sus pies y pidió perdón. Pero su corazón de piedra no conocía la compasión. Tomó el látigo que tenía en la mano por el otro extremo y con el extremo de madera negra golpeó con tal fuerza su hermosa frente que ella exhaló su último aliento y cayó en los brazos del anciano. Al ver esto, Peter pareció arrepentirse de inmediato de lo que había hecho. Se inclinó para ver si aún vivía, pero el anciano dijo con voz familiar a Peter: «No te esfuerces, Peter el Carbonero. Esta era la flor más hermosa y más encantadora del Selva Negra, pero tú la has pisoteado y nunca volverá a florecer». Entonces toda la sangre se retiró del rostro de Peter y dijo: «¿Así que eres tú, señor guardián del tesoro? Bueno, lo que sucedió, parece que así debía ser. Sin embargo, espero que no me lleves a juicio por asesinato». «Desgraciado», respondió el cristalito. «¿De qué me sirve que envíe tu cuerpo mortal a la horca? Debes temer no a los tribunales terrenales, sino a otros, más severos, porque has vendido tu alma al demonio». «¿Y si he vendido mi corazón?», gritó Peter. «Nadie, excepto tú y tus engañosos tesoros, son responsables de ello. Fuiste tú, espíritu traicionero, quien me llevó a la perdición. Fuiste tú quien me hizo buscar ayuda en otro, y tú eres el responsable de todo». Pero apenas dijo esto, el cristalito comenzó a crecer en altura y en anchura, y se hizo tan grande que sus ojos ahora eran como platos de sopa y su boca como un horno de pan, y de allí brotó fuego, brillando. Peter cayó de rodillas, y a pesar de su corazón de piedra, todo su cuerpo temblaba como una hoja de álamo. El espíritu del bosque se le aferró al cuello con garras de halcón, lo giró en el aire como el viento hace con una hoja seca, y luego lo arrojó al suelo de tal manera que todas sus costillas crujieron. «¡Gusano!», exclamó él con una voz retumbante como un trueno. «Podría, si quisiera, aplastarte, porque has cometido un crimen ante el señor del bosque. Pero por esta mujer muerta, que me alimentó y me dio de beber, te doy una semana de plazo. Si no te decides a seguir el camino del bien, vendré y te convertiré en polvo, y morirás bajo el peso de tus pecados». Ya era de noche cuando varias personas, al pasar, vieron a Peter Monk tirado en el suelo. Empezaron a moverlo, buscando algún signo de vida, pero sus esfuerzos fueron en vano durante mucho tiempo. Finalmente, uno de ellos fue a la casa, trajo agua y le roció la cara. En ese momento, Peter respiró profundamente, gimió y abrió los ojos, mirando a su alrededor durante mucho tiempo, y luego preguntó dónde estaba Lisbeth, pero nadie la había visto. Agradeció a los transeúntes por su ayuda, se dirigió a su casa y comenzó a buscar a su esposa allí, pero no estaba ni en el sótano ni en el desván, y lo que él había considerado un sueño terrible resultó ser una amarga verdad. Ahora, cuando estaba completamente solo, le surgieron pensamientos extraños. No temía nada, porque su corazón estaba frío, pero al pensar en la muerte de su esposa, comenzó a reflexionar sobre su propia muerte, sobre el peso con el que abandonaría este mundo, el terrible peso de las lágrimas derramadas por los pobres y sus maldiciones 1000 veces repetidas, que no podían ablandar su corazón, sobre el dolor de los desdichados a quienes había soltado sus perros, y la silenciosa desesperación de su madre y la sangre de la hermosa y bondadosa Lisbeth. Después de todo, no tendría nada que responder incluso al viejo padre de ella si viniera y preguntara: «¿Dónde está mi hija, tu esposa?». ¿Cómo podría sostener la mirada ante aquel a quien pertenecen todos los bosques, todos los mares, todas las montañas y todas las vidas humanas?
Esto lo atormentaba también de noche en sueños, y cada momento se despertaba por el sonido de alguna dulce voz que le decía: «Peter, consíguete un corazón más cálido». Y al despertar se apresuraba a cerrar los ojos de nuevo, porque, a juzgar por la voz, esa advertencia provenía de los labios de Lisbeth. Al día siguiente se dirigió a la taberna para disipar tales pensamientos, y allí se encontró con el gordo Ezequiel. Se sentó junto a él. Comenzaron a hablar de esto y aquello, del buen tiempo, de la guerra, de los impuestos y, finalmente, de la muerte, de cómo algunas personas a veces morían de repente. Fue entonces cuando Peter le preguntó al gordo qué pensaba en general sobre la muerte y qué sucede después de ella. Ezequiel le respondió que el cuerpo se entierra y que el alma se lleva ya al cielo o al infierno. Entonces, ¿también entierran el corazón?, preguntó Peter con curiosidad. Por supuesto, también lo entierran. ¿Y si una persona ya no tiene corazón? Ezequiel lo miró con miedo al oír esas palabras. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Te estás burlando de mí? ¿Acaso crees que no tengo corazón? Oh, tienes corazón. ¿Y de qué tipo? De piedra, respondió Peter. Ezequiel lo miró sorprendido y, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba, dijo: ¿Cómo lo sabes? ¿O tal vez el tuyo tampoco late? Silate, en cualquier caso, no aquí, no en mi pecho, respondió Peter Monk. Pero dime, ahora que sabes de qué hablo, ¿qué pasará con nuestros corazones? ¿Y a ti qué te importa, mi hermano?, dijo Ezequiel riendo. Vives en la tierra a tu antojo, y gracias a eso. En eso radica la conveniencia de nuestros corazones fríos, que tales pensamientos no nos llenan de miedo. Es cierto, pero aún así piensas en ello. Y aunque ahora no conozco el miedo, recuerdo perfectamente cómo temía al infierno cuando era un niño inocente. Bueno, no tenemos muchas esperanzas de que algo bueno venga, dijo Ezequiel. Pregunté a un maestro sobre esto y él me dijo que después de la muerte pesan los corazones para saber si los pecados son pesados. Los corazones ligeros se elevan, los pesados caen y nuestras piedras, creo, serán pesadas. Sí, respondió Peter, y a menudo me siento incómodo porque mi corazón permanece completamente indiferente y totalmente desinteresado cuando pienso en tales cosas. Así fue su conversación. Pero en la siguiente noche, Peter escuchó 5 o 6 veces cómo una voz familiar le susurraba al oído: «Peter, consíguete un corazón más cálido». No sentía remordimiento por haberla matado, pero al decirles a sus sirvientes que su esposa se había ido, cada vez pensaba: ¿a dónde pudo haberse ido? Así pasó 6 días. Por las noches siempre escuchaba esa voz y pensaba en el espíritu del bosque y en su terrible amenaza. Y en la 7ª mañana se levantó de la cama y exclamó: «De verdad, intentaré conseguir un corazón más cálido, porque esta piedra indiferente en mi pecho hace que mi vida sea solo monótona y aburrida». Se vistió rápidamente con su ropa de domingo, montó a caballo y galopó hacia la colina conocida. En esa colina, donde los árboles estaban más juntos, desmontó, ató el caballo y se dirigió rápidamente hacia la cima. Al acercarse a un grueso abeto, pronunció: «En lo hondo del camino vive el duende cristalino. Solo entra en su destino quien nació en un domingo». De inmediato apareció el pequeño vidriero, pero su aspecto no era como antes, amable y amistoso, sino sombrío y triste. Llevaba un abrigo de cristal negro y de su sombrero caía un largo velo de luto, y Peter se dio cuenta de inmediato de a quién estaba de luto. «¿Qué deseas de mí, Peter Monk?», preguntó con voz apagada. «Tengo un deseo más, señor guardián del tesoro», respondió Peter bajando la mirada. «¿Acaso los corazones de piedra todavía pueden desear algo?», dijo éste. «Tienes todo lo que necesitas para tu mal carácter y difícilmente cumpliré tu deseo. Pero tú prometiste cumplir 3 deseos y aún me queda uno». «Pero puedo negarlo si es estúpido», continuó el espíritu del bosque. «Sin embargo, escucha, te escucharé. ¿Qué quieres? Saca de mí la piedra muerta y dame mi corazón vivo», dijo Peter. «¿Acaso hice un trato contigo?», preguntó el pequeño vidriero. «¿Acaso soy Michel, el holandés,
que otorga riquezas y corazones fríos? Ahí, con él, busca tu corazón. Oh, él nunca me lo devolverá, respondió Peter. Me da pena por ti, aunque seas un villano, dijo el gnomo tras pensar un poco. Dado que tu deseo no es estúpido, al menos no puedo negarte mi ayuda. Así que escucha. No recuperarás tu corazón por ninguna fuerza, pero puedes recuperarlo con astucia y tal vez sin mucho esfuerzo. Después de todo, Michel sigue siendo el tonto Michel, aunque se considere un gran inteligente. Ve directamente a él y haz lo que te ordeno. Y le dio instrucciones y le entregó un crucifijo de cristal transparente. Tu vida no está en peligro y él te dejará libre si le muestras esto y al mismo tiempo rezas. Y al recibir lo que viniste a buscar, regresa a mí, a este lugar. Peter Munk tomó el crucifijo, memorizó todas las instrucciones y siguió adelante, hacia la morada de Michel el holandés. Llamó a su puerta 3 veces y el gigante apareció de inmediato. ¿Mataste a tu esposa?, preguntó con una risa horrible. Yo también lo haría. Ella repartía tu riqueza a los pobres. Pero tendrás que abandonar esta región por un tiempo, porque se armará un alboroto cuando la echen de menos, y seguramente necesitas dinero, ¿verdad? Has venido a buscarlo. Has acertado, respondió Peter. Y esta vez necesito bastante dinero, porque el camino a América no es corto. Michel avanzó y lo llevó a su cabaña. Allí abrió un cofre donde había mucho dinero y comenzó a sacar pilas de monedas de oro. Mientras las colocaba en la mesa, Peter dijo: «Tú, Michel, hablas demasiado. Me has engañado diciendo que tengo una piedra en el pecho y que mi corazón está contigo. ¿No es así?», preguntó Michel sorprendido. «¿Acaso no sientes tu corazón? ¿No está frío como el hielo? ¿Acaso te asalta el miedo o la tristeza y puedes arrepentirte de algo?». «Solo detuviste mi corazón, pero sigue estando en mi pecho, y lo mismo le pasa a Ezequiel. Él me dijo que nos has engañado. No eres el tipo de persona que puede sacar corazones del pecho de manera tan discreta y segura. Para eso tendrías que saber hacer magia». «Te aseguro», exclamó Michel irritado, «que tanto Ezequiel como todos los ricos que han tratado conmigo tienen un corazón tan frío como el tuyo, y los verdaderos corazones los guardo aquí en esta habitación». «Vaya, qué bien sabes mentir», se rió Peter. «Cuéntaselo a otro. ¿Crees que no he visto tales trucos cuando viajaba por el mundo? Esos corazones que tienes allí, en la habitación, son imitaciones de cera. Eres rico, lo reconozco, pero no sabes hacer magia». Entonces el gigante se enfureció y abrió la puerta de la habitación contigua. Entra y lee todas las etiquetas. Allí, mira, el corazón de Peter Munk. ¿Ves cómo tiembla? ¿Se puede hacer algo así de cera? Y aún así es de cera, respondió Peter. Un verdadero corazón no late así, y el mío aún está en mi pecho. No, no sabes hacer magia. «Entonces te lo demostraré», exclamó él con enojo. «Ahora sentirás tú mismo que este es tu corazón». Tomó el corazón de la botella, abrió la chaqueta de Peter, sacó la piedra de su pecho y se la mostró. Luego sopló sobre el verdadero corazón y lo colocó con cuidado donde debía, y Peter sintió de inmediato cómo latía y pudo alegrarse de nuevo. «¿Y bien?», preguntó sonriendo Michel. «De verdad, tenías razón», respondió Peter, sacando con cuidado su crucifijo del bolsillo. «No pensé que se pudieran hacer tales cosas, ¿verdad? Y sabes hacer magia, ¿ves? Ahora, déjame volver a poner la piedra». «Espera, señor Michel», exclamó Peter, retrocediendo un paso y extendiendo la mano con el crucifijo. «Has caído en la trampa, y esta vez el tonto has sido tú», y comenzó a recitar las oraciones que se le ocurrían. Entonces Michel comenzó a encogerse, haciéndose cada vez más pequeño. Cayó, se retorció como un gusano, gemía y suspiraba, y todos los corazones a su alrededor empezaron a latir y resonar, llenando la habitación con los sonidos de un taller de relojería. Peter se asustó, se sintió aterrorizado, salió corriendo de la habitación y de la casa, y fuera de sí por el miedo, comenzó a escalar la escarpada roca, pues escuchó que Michel se levantaba, golpeaba los pies,
Se agitaba y comenzaba a lanzarle monstruosidades de maldiciones. Al llegar a la cima, corrió hacia la colina. Allí se desató una terrible tormenta. Los relámpagos caían a su lado, a la izquierda y a la derecha, derribando y partiendo árboles, pero llegó sano y salvo a las tierras del pequeño vidriero. Su corazón latía alegremente, y solo porque latía. Pero luego, con horror, miró hacia atrás a su vida, como a la tormenta que derribaba a su paso el hermoso bosque a la derecha y a la izquierda. Recordó a Lisbeth, a su hermosa y bondadosa esposa, a quien mató por avaricia. Se vio a sí mismo como un monstruo de la humanidad y lloró amargamente cuando se acercó a la colina del pequeño vidriero. El guardián del tesoro ya estaba sentado bajo el abeto, fumando su pipa, pero su aspecto era más alegre que antes. —¿Por qué lloras, Peter el Carbonero? —le preguntó. —¿No has recibido tu corazón? ¿Te queda la piedra en el pecho? —Oh, señor —suspiró Peter—, cuando vivía con un corazón frío y de piedra, nunca lloré. Mis ojos estaban secos como la tierra en julio. Y ahora mi viejo corazón está a punto de estallar solo de pensar en lo que he hecho. He sumido a mis deudores en la pobreza, he atormentado a los enfermos y pobres con perros, y tú mismo recuerdas cómo mi látigo golpeó su hermosa frente. Peter, has sido un gran pecador, dijo el duende del bosque. El dinero y la ociosidad te han corrompido, y tu corazón se ha convertido en piedra, y ya no conoce ni alegría, ni dolor, ni arrepentimiento, ni compasión. Pero el arrepentimiento suaviza la ira, y si tan solo supiera que realmente lamentas tu vida, podría hacer algo por ti. No quiero nada más, respondió Peter, bajando la cabeza con tristeza. Soy un hombre acabado. La vida ya no me da alegría. ¿Qué puedo hacer ahora solo en el mundo? Mi madre nunca me perdonará la ofensa que le hice, y tal vez, monstruo, ya la haya llevado a la tumba. Y Lisbeth, mi esposa, mejor mátenme también, señor guardián del tesoro, entonces terminará de inmediato mi vida miserable. Está bien, respondió el hombrecillo. Si no deseas nada más, así será. Tengo mi hacha a mano. Sacó tranquilamente la pipa de su boca, la apagó y la guardó en su bolsillo. Luego se levantó lentamente y se fue detrás de los abetos. Y Peter, llorando, se sentó en la hierba. La vida ya no significaba nada para él, y esperó pacientemente el golpe mortal. Después de un rato, escuchó detrás de él pasos suaves y pensó: bueno, esto es todo. —Mira una vez más, Peter Munk —exclamó el hombrecillo. Peter se secó los ojos, miró y vio a su madre y a su esposa Lisbeth mirándolo con cariño. Se levantó de un salto lleno de alegría. —Entonces no has muerto, Lisbeth. ¿Y tú, madre, también estás aquí y me has perdonado? Ellas te perdonarán —dijo el pequeño vidriero—, porque tu arrepentimiento es sincero. Todo será olvidado. Ve a casa, a la cabaña de tu padre, y sé carbonero como antes. Si eres honesto y diligente, aprenderás a honrar tu oficio, y tus vecinos te querrán y respetarán más que si tuvieras 10 barriles de oro. Dicho esto, el pequeño vidriero se despidió de ellos. Ellos lo alabaron y bendijeron y se fueron a casa. La lujosa casa del rico Peter había desaparecido. Un rayo la había incendiado y la había quemado con todas sus posesiones. Pero la cabaña de su padre no estaba lejos. Allí se dirigieron y esta gran pérdida no los entristeció. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando llegaron a la cabaña? Se había convertido en una excelente casa de campesinos y todo en ella era simple, pero sólido y ordenado. —Esto lo hizo el buen pequeño vidriero —exclamó Peter. —¡Qué bien! —dijo Lisbeth—. Aquí es mucho más acogedor que en la gran casa con muchos sirvientes. Desde entonces, Peter Munk se convirtió en un hombre diligente y honesto. Estaba satisfecho con lo que tenía, hacía su trabajo sin desanimarse y, al final, logró por sus propios medios alcanzar la prosperidad y ganó respeto y amor en toda la Selva Negra. Ya no discutía con Lisbeth, honraba a su madre y ayudaba a los pobres que llamaban a su puerta. Cuando, después de un tiempo, Lisbeth dio a luz a un hermoso niño, Peter subió a la colina conocida y pronunció su conjuro.
pero el pequeño vidriero no salió a su encuentro. «Señor guardián del tesoro», gritó él en voz alta, «escúchame, por favor. No pido nada más que una cosa. Sé el padrino de mi hijo». Pero no hubo respuesta. Solo una brisa susurró entre los abetos y dejó caer algunas piñas en la hierba. «Bueno, tomaré esto como recuerdo, ya que no quieres aparecer», exclamó Peter, metió las piñas en su bolsillo y se fue a casa. Pero cuando en casa se quitó la chaqueta de domingo y su madre le dio la vuelta a los bolsillos antes de guardar la chaqueta en el cofre, de allí cayeron 4 pesadas pilas envueltas, y cuando las desenrollaron resultaron ser espléndidos, recién acuñados taleres de Baden, y entre ellos no había uno solo falso. Era un regalo del duende del bosque a su ahijado, el pequeño Peter. Así vivieron tranquilos y en paz, y ya canoso, Peter Monk no dejaba de decir: «Es mejor contentarse con poco que tener oro y toda clase de bienes, pero con un corazón frío».